Hay una regla que Mateo me impuso desde el principio. Nunca hablar de Elena. Yo acepté. Era demasiado doloroso, porque Elena era mi hermana, y yo era la última persona que la había visto con vida. Eso fue hace 10 años. Hasta esta noche, cuando la vi salir del mismo hotel donde Mateo me pidió que me casara con él. No grité, no corrí, solo me quedé mirando ese lunar en su mejilla izquierda. El mismo lunar que vi el día que la enterramos. Y entonces entendí algo que me heló la sangre. Ella no me miraba con sorpresa. Me miraba como alguien que lleva mucho tiempo esperando que yo apareciera. Siempre fui buena guardando secretos. Lo aprendí de pequeña, en esa casa donde las paredes se escuchaban y mi madre premiaba el silencio con una sonrisa. No llorar cuando algo dolía. No preguntar cuando algo no cuadraba. Guardarlo todo en un lugar muy adentro. Tan adentro que con el tiempo ya ni yo misma podía encontrarlo. Mateo decía que eso era lo que más le gustaba de mí. «Eres la persona más serena que conozco», me dijo la primera noche que dormimos juntos. Lo dijo con admiración. Yo lo tomé como un cumplido. Tardé años en entender que no lo era. Nos conocimos en el trabajo. Él era consultor externo. Yo llevaba las cuentas de una empresa de logística en el centro. Nada especial. Nada que hacer pensar que esa reunión de un martes por la tarde iba a cambiar todo lo que yo creía saber sobre mi vida. Pero así fue. Mateo tenía esa forma de mirarte que te hacía sentir que eras la única persona en la habitación. No era guapo de manera obvia. Era el tipo de hombre que se vuelve más atractivo cuanto más tiempo pasas con él. Como esas pinturas que al principio no entiendes y que un día, sin que sepas por qué, no puedes dejar de ver. Nos casamos a los 2 años. La boda fue pequeña. Así lo quisimos los dos, o eso creí entonces. Ahora pienso que fue Mateo quien lo quiso, y yo simplemente estuve de acuerdo porque estaba acostumbrada a estar de acuerdo. No había mucha familia de mi parte que invitar. Solo quedaba mi madre, ya mayor, y algunos primos lejanos con los que apenas hablaba. Elena había muerto el año anterior a que Mateo y yo nos conociéramos. O eso era lo que yo recordaba. La regla de no hablar de Elena empezó de manera tan natural que casi no me di cuenta de cuándo comenzó. El primer mes fue una sola vez. Yo mencioné su nombre en la cena. No recuerdo por qué. Y Mateo me tomó la mano con esa calma suya tan característica y me dijo: «No tienes que torturarte, Renata. Déjala descansar». Me pareció tierno. El segundo mes, cuando saqué una foto de ella de una caja, Mateo la miró un segundo y luego dijo que quizás era mejor guardar esas cosas, que tenerlas a la vista solo reabrían heridas. También me pareció tierno. Para el tercer año de matrimonio, yo ya no mencionaba a Elena. No porque me lo prohibiera. Nunca hubo una orden directa. Era algo más sutil que eso. Algo que se había ido instalando tan despacio que ya era parte de las paredes de nuestra casa, como el color de las cortinas o el olor del jabón que él compraba. Simplemente no se hablaba de Elena. Y yo había dejado de preguntarme por qué. Hace 3 semanas la vi por primera vez. O creí verla. Estaba esperando el autobús, un miércoles por la mañana, con el café en la mano y el teléfono lleno de correos sin leer. Una mujer cruzó la calle al otro lado. Solo la vi de espaldas. El pelo oscuro, la manera de caminar, algo en la forma en que sostenía el bolso contra el cuerpo. Se me cayó el café. Me quedé mirando hasta que dobló la esquina y desapareció. Y me dije a mí misma lo que cualquier persona cuerda se diría, que el cerebro a veces juega malas pasadas, que el duelo tiene sus propias formas de aparecer, incluso 10 años después. Me lo creí, hasta que la vi otra vez, 4 días más tarde. Esta vez fue en el mercado. Estaba de frente, pero lejos, al otro lado de los puestos de fruta. La perdí entre la gente antes de poder verla bien. Pero ese instante fue suficiente para que algo en mi estómago se apretara de una manera que no supe nombrar. Esa noche no dormí bien. Le mencioné a Mateo que estaba teniendo sueños raros, que me despertaba con la sensación de que había olvidado algo importante. Me miró por encima del periódico y dijo: «Será el estrés del trabajo». Volvió a leer. Yo asentí. Pero no era el trabajo. Tengo que hablar de cómo era Elena, porque si no, nada de lo que viene después tiene sentido.
Era 3 años menor que yo. Eso en apariencia es poco, pero de pequeñas parecía una distancia enorme. Yo era la responsable, la que sacaba buenas notas y ayudaba a mamá con la compra. Ella era la que desaparecía horas sin avisar y volvía con tierra en las rodillas y una sonrisa que no pedía perdón por nada. La quería con esa mezcla rara de admiración y resentimiento que solo existe entre hermanas. Lo que más recuerdo de ella es la risa. Una risa que empezaba despacio y terminaba siendo demasiado grande para cualquier habitación. Y ese lunar en la mejilla izquierda, que de niña yo le tenía envidia, aunque nunca se lo dije. Nunca le dije muchas cosas. Hay una versión de esa última noche que llevo 10 años repitiendo como si fuera un mantra. Discutimos por algo sin importancia, ella salió enfadada y nunca volvió. Eso es lo que le conté a todo el mundo. Eso es lo que con el tiempo llegué a creerme. Pero hay momentos, sobre todo en esa hora extraña entre el sueño y la vigilia, en que me viene otro fragmento, uno que no encaja con el resto. Siempre lo empujo hacia abajo antes de que pueda verlo bien. La segunda vez que vi a Mateo comportarse de manera extraña fue un jueves. No llegar tarde, no mensajes misteriosos, nada tan obvio como eso. Fue mucho más pequeño. Estábamos desayunando y sonó su teléfono. Lo miró, lo giró boca abajo sobre la mesa y siguió comiendo. Eso solo. Pero algo en la velocidad con que lo giró, algo en cómo sus hombros se tensaron apenas un segundo antes de volver a relajarse, me hizo fijarme. Le pregunté quién era. Trabajo, dijo, sin levantar la vista del plato. Mateo siempre levantaba la vista cuando me hablaba. Era una de esas cosas que hacía, de las que me había enamorado al principio. Siempre miraba a la persona que tenía delante cuando le hablaba. Ese jueves no lo hizo. Seguí comiendo, no dije nada más, pero en algún lugar muy preciso de mi pecho, algo pequeño e inquieto se instaló, y ya no se fue. El detonante fue el 12 de octubre. Cada año, el 12 de octubre, Mateo y yo teníamos una cena. No era nuestro aniversario de boda, ni ninguna fecha especial para nosotros dos. Era la fecha en que Elena murió. Él mismo lo propuso, el primer año. No deberías estar sola ese día, me dijo. Y desde entonces, sin que yo tuviera que pedírselo, él reservaba mesa en algún sitio tranquilo y pasábamos la noche juntos, sin hablar de ella, pero sin fingir tampoco que el día era normal. Era el único gesto que me había permitido conservar su memoria dentro de nuestro matrimonio. Ese año, el 12 de octubre, Mateo me llamó a las 6 de la tarde. Va a ser imposible la cena. Ha surgido algo con un cliente. No puedo librarme. 4 oraciones, limpias, rápidas. ¿Esta noche? Le dije. No puse énfasis en el día. No hizo falta. Hubo una pausa de 2 segundos. Lo sé, lo siento. Mañana lo compensamos. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, en la cocina, mirando la ventana. Afuera estaba oscureciendo. Pensé en pedir algo a domicilio y quedarme en el sofá. Lo pensé durante aproximadamente 3 minutos. Luego me cambié de ropa y salí. Fui al restaurante donde teníamos reserva. No llamé para cancelar. No sé bien por qué. Quizás porque quería sentarme en ese sitio aunque fuera sola. Quizás porque necesitaba hacer algo con ese nudo que tenía en el estómago desde la llamada. El restaurante estaba a 15 minutos a pie. Crucé el parque, como siempre. Fue en la entrada del parque cuando los vi. No estaban en el restaurante. Estaban saliendo del hotel que hay frente al parque, el mismo donde Mateo me propuso matrimonio 7 años atrás. Él sostenía la puerta. Ella pasó por delante sin mirarlo, como alguien que ya no necesita que le sostengan las puertas. Me detuve. Mi primer pensamiento fue completamente ordinario. Mateo está con una mujer. Un pensamiento plano, casi administrativo, como si mi cerebro todavía no supiera lo que estaba mirando. Luego ella levantó la cabeza, y yo la vi. No entera, solo un segundo, solo el perfil, solo esa fracción de luz de la farola cayendo sobre su mejilla izquierda. Pero fue suficiente. Me metí detrás de un árbol como si tuviera 16 años. El corazón me latía en los oídos. Me dije que estaba equivocada. Me lo dije 3 veces, despacio,
con mucha firmeza. Luego me asomé otra vez. Ella se había girado un poco más hacia Mateo. Le estaba hablando. No podía escuchar las palabras, pero sí el tono. Bajo, tranquilo, casi íntimo. Como el de alguien que no necesita levantar la voz, porque la otra persona ya le está prestando toda su atención. Mateo asintió con la cabeza. Y en ese gesto, en esa manera suya tan específica de asentir, con la barbilla bajando apenas y los hombros relajándose, entendí que no era la primera vez que tenían esta conversación, que llevaban mucho tiempo teniéndola. No sé cuánto tiempo estuve detrás de ese árbol. Sé que cuando por fin salí del parque, caminé durante casi una hora sin rumbo. Las calles estaban vacías a esas horas. Pasé por delante de una farmacia, de un bar con la persiana a medio bajar, de un portal donde un gato me miró con esa indiferencia perfecta que solo tienen los gatos. Me senté en el bordillo de una calle que no reconocí y traté de pensar con claridad. Lo que había visto podía tener una explicación. Una colega, una conocida de hace años, alguien del trabajo, del barrio, de algún lugar donde yo no estuviera. El parecido podía ser casualidad. El lunar podía ser casualidad. La manera de inclinar la cabeza podía ser casualidad. Pero había algo que no podía explicar. Esa sensación cuando ella levantó la cara hacia la farola. No había sido reconocimiento. No había sido el impacto de ver a alguien que creías muerto. Había sido otra cosa. Algo más antiguo. Algo que vivía en un lugar de mí que no había abierto en 10 años. Había sido culpa. Y la culpa no aparece por casualidad. Volví a casa antes de que Mateo llegara. Me cambié de ropa. Me lavé la cara. Calenté algo en el microondas y lo dejé a medias en el fregadero. Cuando él entró, pasadas las 11, yo estaba en el sofá con un libro que llevaba media hora sin leer. «Ya estás en casa», dijo. No como pregunta. «Pedí algo y me quedé», dije yo. Una mentira pequeña. La primera en muchos años. Me dio un beso en la cabeza. Fue a darse una ducha. Yo me quedé mirando la página del libro sin ver las palabras. Y pensé en Elena. No en la Elena que había enterrado. No en la Elena del funeral, con las flores blancas y el llanto de mi madre, y ese silencio que se instaló en mi vida y que ya nunca se fue del todo. Pensé en la Elena de esa última noche, en lo que habíamos discutido. Y por primera vez en 10 años, me permití empezar a recordar de verdad. Pero el recuerdo se cortó, como siempre, justo antes de llegar al momento que importaba, como una cinta de video a la que alguien le hubiera arrancado los últimos fotogramas. Desde el baño llegaba el ruido de la ducha. Mateo cantaba muy bajito, algo que no pude identificar. Y yo me pregunté, con una claridad que me sorprendió a mí misma, ¿cuántas veces me había mentido esa canción? No dormí esa noche. Me quedé tumbada mirando el techo mientras escuchaba la respiración de Mateo a mi lado. Regular, profunda, la respiración de alguien que no tiene nada en la conciencia que le impida descansar. Eso me puso más nerviosa que cualquier otra cosa. Porque yo no podía respirar así desde hacía semanas. Y él sí. Y me pregunté cuánto tiempo llevaba haciendo eso. El que dormía tranquilo mientras yo cargaba con algo que ninguno de los dos nombraba. A las 4 de la madrugada fui al baño. Me senté en el suelo con la espalda contra la bañera. Y me permití pensar en lo que había visto en el parque. No en la mujer. En Mateo. En sus hombros, relajándose al asentir. En el tono de ella, bajo y tranquilo, como el de alguien hablando con alguien de confianza. En el hecho de que él había cancelado la única cena del año que yo necesitaba de verdad, para estar con ella. Esa noche empecé a entender que los celos son una cosa. Son ruidosos, son calientes, tienen bordes afilados. Pero lo que yo sentía no era exactamente eso. Era algo más frío, más parecido a la sensación de estar leyendo un libro y darte cuenta, en la página 100, de que entendiste mal las primeras líneas y que todo lo que creías saber está construido sobre esa equivocación. Al día siguiente esperé a que Mateo saliera. No me moví de la ventana hasta que vi su coche doblar la esquina. Luego esperé 10 minutos más, por si acaso volvía a buscar algo olvidado. Cuando estuve segura, fui a su estudio. No buscaba nada en concreto, o eso me decía a mí misma. Su escritorio estaba ordenado como siempre.
los documentos en sus carpetas, el cargador enrollado con precisión, el vaso de bolígrafos alineado al borde. Mateo era así, controlado en los detalles. Nunca dejaba nada fuera de su sitio. Eso hacía que lo que encontré resultara todavía más extraño. En el cajón de arriba, debajo de una carpeta de facturas, había un teléfono. No el suyo. Era un modelo más antiguo, con la pantalla rayada en una esquina. Lo cogí, lo encendí, pedía contraseña. Me quedé mirando la pantalla un momento. Luego, sin saber muy bien por qué, escribí la fecha en que Elena había desaparecido. Entró. Me quedé muy quieta con el teléfono en la mano. Me senté en su silla y empecé a mirar. No había muchas aplicaciones, solo una de mensajería y la galería. En la galería había 3 fotos, todas del mismo sitio. Un café pequeño, mesas de madera, luz natural entrando por un ventanal. No reconocí el local, pero reconocí a la persona sentada a la mesa del fondo. El pelo oscuro, la postura, la manera de sostener la taza con las 2 manos. Era ella. Las fotos no tenían fecha visible, pero el teléfono tenía la hora del sistema activada. La última foto se había tomado el martes, hace 4 días. Me quedé mirando la pantalla tanto tiempo que la imagen se apagó sola. Esa tarde busqué el café. No tenía nombre visible en las fotos, pero había suficientes detalles para orientarme. El ventanal con las letras en dorado, la esquina de una calle con un semáforo de peatones en amarillo intenso, una maceta grande con una planta que no supe identificar, pero que era muy específica, de hojas anchas y oscuras. Tardé 2 horas en encontrarlo. Estaba en un barrio al que yo casi nunca iba, a unos 40 minutos de casa en metro. Un local pequeño entre una librería de segunda mano y una tintorería. La planta estaba exactamente donde aparecía en la foto. Entré. Pedí un café que no bebí. Me senté en una mesa desde la que podía ver la puerta. Esperé. No vino ese día. Volví al día siguiente, miércoles, a la misma hora. Me senté en el mismo sitio. Pedí otro café que tampoco bebí. A los 25 minutos, la puerta se abrió. Y ella entró. La vi antes de que me viera a mí, o eso creí. Llevaba un abrigo gris, el pelo recogido. Caminó directa a la barra, pidió algo y luego se giró buscando sitio. Me encontró. No parpadeó, no se sorprendió, no dio un paso atrás. Solo me miró durante un segundo largo. Asintió muy levemente con la cabeza, como si llevara tiempo esperando ese momento, y caminó hacia mí. Se sentó al otro lado de la mesa. Puso la taza frente a ella. Me miró. Sabía que vendrías, dijo. Solo no sabía cuánto tardarías. Hubo un silencio entre nosotras que duró demasiado. Yo quería decir 1000 cosas y no podía ordenar ninguna. Quería preguntarle cómo era posible. Quería preguntarle dónde había estado. Quería preguntarle qué hacía con mi marido y desde cuándo y por qué. Pero lo primero que salió de mi boca fue su nombre. Elena. Solo eso. Ella no sonrió. No lloró. Solo me miró con una calma que me resultó casi insoportable, porque no era la calma de alguien inocente. Era la calma de alguien que ha decidido exactamente lo que va a decir y lo que no. «¿Estás bien?», dijo, no como pregunta. «No», dije yo, «no estoy bien». Asintió, como si eso también lo hubiera previsto. Le pregunté lo único que de verdad necesitaba saber en ese momento, si era real, si estaba sentada delante de mí o si me estaba volviendo loca. Lo dije casi sin voz. Ella extendió la mano y la puso sobre la mesa, entre las dos. No me tocó, solo la dejó ahí. «Soy real», dijo, y eso lo hizo todo mucho peor. Porque si era real, entonces todo lo demás también lo era. La cena cancelada, el banco del parque, el teléfono en el cajón. Esas semanas de verla y no verla, y decirme que estaba imaginando cosas. Todo era real, lo que significaba que Mateo lo sabía. Le pregunté cuánto tiempo llevaban viéndose. Ella tomó un sorbo de su café. «Eso deberías preguntárselo a él». «Te lo estoy preguntando a ti». Me miró. Algo cruzó por su cara, muy rápido, algo que no pude leer del todo. «Renata», dijo. Y la manera en que pronunció mi nombre, despacio, con cuidado, como si fuera algo frágil,
Me puso el vello de punta. Hay cosas que tienes que recordar tú sola. Yo no puedo recordarlas por ti. ¿Qué significa eso? No respondió. Se levantó, dejó el dinero del café sobre la mesa y se puso el abrigo. Antes de irse me miró una vez más. Vuelve cuando estés lista para escuchar. Y salió. Me quedé en el café otro cuarto de hora, sin moverme. El camarero me preguntó si quería algo más. Le dije que no. Me quedé mirando la taza vacía de Elena, el pequeño anillo húmedo que había dejado sobre la madera. Hay cosas que tienes que recordar tú sola. Lo repetí mentalmente varias veces, buscándole el sentido, buscándole la trampa, porque tenía que haber una trampa. Nadie habla así sin estar construyendo algo. Pero lo que me quedó, más que sus palabras, fue la sensación de que ella sabía cosas sobre mí que yo no sabía sobre mí misma. Y eso era lo más aterrador de todo. Esa noche, cuando Mateo llegó a casa, lo observé de una manera diferente. Ya no buscaba señales de culpa. Los culpables esconden su culpa. Yo buscaba otra cosa. Buscaba la versión de él que había estado ocultando. El Mateo que conocía a Elena. El que tenía un teléfono con contraseña en el cajón de arriba. El que había cancelado la única cena del año que yo necesitaba para estar con ella. Lo observé cenar. Lo observé lavar su plato. Lo observé secarse las manos con el trapo de la cocina y doblarlo después con esa precisión suya que siempre me había parecido una virtud. Esa noche me pareció una advertencia. Pasé los días siguientes construyendo una rutina paralela. Por fuera, normal. Levantarme, trabajar, cenar juntos, dormir. Responder cuando me hablaba, preguntar por su día, seguir siendo la Renata que conocía. Por dentro, otra cosa. Empecé a revisar, no de manera caótica, con método. Miraba sus correos cuando dejaba el ordenador abierto. Revisaba los cargos de la tarjeta compartida, buscando el nombre de algún restaurante, de algún hotel, de algún sitio que no reconociera. Memorizaba a qué hora salía y a qué hora volvía, si las cuentas cuadraban. La mayoría de las veces cuadraban. Eso también me perturbaba, porque significaba que era cuidadoso, que llevaba tiempo siéndolo, que no era un hombre que se había descuidado y había cometido un error. Era un hombre que había construido algo paralelo con suficiente paciencia como para que yo no lo viera. Hasta ahora. El miércoles siguiente no fui al café. Estaba preparada para ir. Me había levantado con esa intención, pero en el último momento decidí que no, que Elena llevaría el ritmo si yo se lo permitía, que ella ya había elegido sus palabras con demasiado cuidado como para que yo volviera a sentarme frente a ella sin tener algo más. Necesitaba más. Lo encontré por accidente. O eso me dije en ese momento, aunque ahora pienso que nada de lo que pasa en una casa es del todo accidental. Las cosas aparecen cuando uno ha decidido que está listo para encontrarlas. Era un jueves por la tarde. Mateo estaba en el baño. Yo estaba en la cocina y su chaqueta estaba en la silla de siempre, la que deja al entrar antes de ir a cambiarse. Sin pensarlo mucho, metí la mano en el bolsillo buscando las llaves del coche, que yo necesitaba para ir a buscar algo al garaje. No encontré las llaves. Encontré el teléfono. El otro teléfono. El de la pantalla rayada. Lo saqué, lo miré, lo sostuve en la mano un momento. Lo encendí. Esta vez había una notificación. Un archivo de vídeo recibido esa mañana, desde un número sin nombre guardado. Solo una serie de dígitos que no reconocí. Lo abrí. El vídeo duraba 4 minutos y 17 segundos. La imagen era inestable, como grabada con el teléfono a la altura de la cadera, desde un ángulo bajo, como el de alguien escondido al fondo de la habitación. Alguien que estaba dentro. Alguien que ya estaba allí antes de que empezara todo. Tardé unos segundos en reconocer el sitio. Era el salón de mi antiguo apartamento, el que yo tenía antes de casarme. Las paredes color crema que tanto tardé en pintar, la estantería de madera con los lomos de colores, la lámpara de pie en la esquina que compramos Elena y yo juntas en un mercadillo. Elena y yo. Y entonces las vi. Éramos las dos. Yo más joven, el pelo más largo, una camiseta que recordé haber tirado hace años. Estábamos discutiendo. No podía escuchar las palabras con claridad, el sonido era malo, pero el tono lo decía todo. Agudo,
urgente, del tipo de discusión que no es sobre lo que parece ser. Me vi a mí misma dar un paso hacia Elena. Ella dio un paso atrás. Yo volví a acercarme. El video se sacudió en ese momento, como si quien lo grababa hubiera movido el brazo. La imagen se fue a negro durante 2 segundos. Luego volvió. Y Elena ya no estaba de pie. Paré el video. Lo retrocedí. Lo vi otra vez, despacio, cuadro a cuadro en la medida en que pude. Busqué el momento exacto entre el paso que yo daba y la imagen yéndose a negro. No pude verlo con claridad, pero escuché algo. En el audio, justo antes del negro, un golpe sordo. Y luego, un segundo después, un sonido que tardé en identificar. Era mi voz. No gritando, no llorando, solo diciendo, muy bajito, algo que no pude descifrar del todo. Volví a pausar. Llevé los auriculares, subí el volumen al máximo y lo escuché una vez más. Esta vez sí lo entendí. Mi voz, hace 10 años, en ese salón dijo, Mateo. Salí al pasillo con el teléfono en la mano. Mateo estaba ahí, recién duchado, secándose el pelo con la toalla, cuando me vio. Miró el teléfono. Luego me miró a mí. Y algo en su cara cambió. No fue culpa, no fue miedo. Fue algo más parecido al alivio, lo que resultó ser lo más perturbador de todo. Como si llevara mucho tiempo esperando que llegara ese momento, y por fin hubiera llegado. Renata, dijo. ¿Quién grabó esto? Le pregunté. No respondió de inmediato. Se pasó la toalla por la nuca, despacio. Luego la dejó caer sobre el respaldo de una silla. Siéntate, dijo. No me voy a sentar. ¿Quién grabó esto? Me miró durante un momento largo, largo y quieto, de esa manera suya que antes me parecía serena y ahora me resultaba calculada. Yo, dijo, una sola palabra, limpia, sin matices. El pasillo se me hizo más pequeño. «¿Estabas dentro?», dije. No era una pregunta. «Antes de que empezáramos a discutir, ¿ya estabas dentro?». «Sí». «¿Por qué?». Tardó un segundo. «Había ido a ver a Elena. Tú llegaste antes de que pudiera salir». Quise gritar. Quise tirar el teléfono. Quise hacer algo con toda esa energía que me estaba llenando el pecho y que no encontraba salida. Pero me quedé quieta, porque algo en mí, algo muy frío y muy antiguo, entendió que si perdía el control ahora, perdería también las respuestas. Y necesitaba las respuestas más que nada en ese momento. «¿Qué pasó?», pregunté, con una calma que no sentía. Mateo cruzó los brazos. «La vi caer», dijo, «y también te vi a ti». El suelo se movió bajo mis pies de una manera que no era física. Y luego, continuó, sin apartar los ojos de mí, me quedé esperando. Hizo una pausa que duró exactamente el tiempo necesario para que yo entendiera lo que venía. «¿Por qué nunca llamaste a una ambulancia, Renata?». No recuerdo haberme apoyado en la pared, pero de alguna manera estaba apoyada en la pared, con los hombros contra el papel pintado frío y el teléfono todavía en la mano, y Mateo delante de mí, esperando. ¿Por qué nunca llamé a una ambulancia? Busqué la respuesta. La busqué de verdad, no como excusa, sino como un hecho concreto que debería estar ahí, en alguna parte de mi memoria, junto con el resto de esa noche. No estaba. No recordaba haber llamado. No recordaba no haber llamado. No recordaba lo que pasó después del golpe, después del negro del video. Lo que siempre había creído era que Elena había salido, que había salido enfadada y no había vuelto. Eso era lo que yo recordaba. Eso era lo que le había dicho a todo el mundo. Pero el video no mostraba a Elena saliendo. Mostraba a Elena en el suelo. «No me acuerdo», dije, y fue lo más horrible que había dicho en toda mi vida, porque lo decía en serio. Mateo asintió, como si esa fuera exactamente la respuesta que esperaba. «Ya lo sé», dijo, en voz muy baja. Y en ese tono, en esa calma con que lo dijo, entendí que no era la primera vez que él pensaba en esa pregunta, que llevaba mucho tiempo pensando en ella. Tal vez desde el principio, tal vez desde antes de que yo existiera en su vida como algo más que una persona a la que vigilar. Me fui al dormitorio, cerré la puerta, me senté en el borde de la cama y me quedé mirando la moqueta durante no sé cuánto tiempo. Afuera Mateo no hizo ningún ruido.
Eso también era una respuesta. Y lo que yo menos esperaba era que esa noche, por primera vez en 10 años, el fragmento de memoria que siempre se cortaba antes de llegar al momento que importaba, empezara a moverse. Despacio, sin que yo lo invitara. Como una puerta que alguien, desde el otro lado, estuviera empujando con cuidado. La memoria no vuelve de golpe, vuelve como el agua filtrándose por una grieta. Despacio, en silencio, sin avisar. Primero una mancha, luego otra. Luego ya no puedes taponar nada, porque el agua lleva demasiado tiempo buscando esa grieta, y tú llevas demasiado tiempo fingiendo que la pared estaba entera. Esa noche, sola en el dormitorio con la puerta cerrada, recordé el principio. Solo el principio. La discusión había empezado por algo pequeño, como empiezan siempre las grandes discusiones. Yo había encontrado algo. No recuerdo qué exactamente, pero sí lo que sentí al encontrarlo. Esa combinación específica de humillación y rabia que te hace hablar más alto de lo que deberías. Y Elena, en lugar de callarse, había respondido. También en voz alta. Lo que recordé esa noche, apretando la almohada en el borde de la cama, fue el tono de ella. No sumiso, no asustado, desafiante, como alguien que lleva mucho tiempo guardando algo y por fin ha decidido que ya es suficiente. Luego la memoria volvió a cortarse. El negro, el silencio. Me quedé mirando la oscuridad del techo hasta que el cuerpo se me quedó sin fuerzas y me dormí sin quererlo, con la ropa puesta y los zapatos en la mano. Al día siguiente fui al café. Elena ya estaba allí cuando llegué. Misma mesa, misma taza, misma postura. Como si no hubieran pasado días, como si me estuviera esperando desde el miércoles anterior y el tiempo entre medias no contara. Me senté. Lista, dije. No era una pregunta. Ella me miró durante un momento. Asintió. Y entonces empezó a hablar. No lo hizo de manera dramática. No había en su voz ningún temblor, ninguna acusación, ningún intento de hacerme daño con el tono. Habló como alguien que refiere hechos, como alguien que ha repasado esos hechos tantas veces que ya no les tiene miedo. Eso lo hizo todo más difícil de escuchar. Me dijo que esa noche, la noche de la discusión, ella había caído. No recordaba el impacto, me dijo, solo el antes y el después. Antes, de pie, gritándome algo. Después, en el suelo, con el costado izquierdo ardiendo y el techo de mi apartamento mirándola desde arriba. Me preguntó si yo recordaba lo que vino después. Le dije que no. Asintió, como si eso tampoco la sorprendiera. Estuviste de pie junto a mí durante casi 2 minutos, dijo. Lo sé porque estaba consciente. No podía moverme bien, pero sí podía verte. Me quedé muy quieta. Me miraste, continuó, y luego cogiste el teléfono. Aquí es donde la memoria me había abandonado siempre. Aquí es donde el negro se instalaba y yo dejaba de poder ver. ¿A quién llamé?, pregunté, y noté en mi propia voz algo raro, algo pequeño y frío que reconocí como miedo. No miedo a lo que ella iba a decirme, miedo a que yo ya lo supiera. Elena puso las manos sobre la mesa, las miró un momento. «A Mateo», dijo. El café siguió funcionando a mi alrededor. El camarero sirvió algo en la barra. Alguien abrió la puerta y entró una ráfaga de aire frío. Una taza chocó contra un platillo en algún sitio detrás de mí. Yo no me moví. «¿Lo conocías?», dije. No era una acusación todavía. Era una pieza que por fin encajaba en el sitio que siempre había estado vacío. «Lo conocía desde antes de que te lo presentaran a ti», dijo ella. «Éramos amigos, hace mucho tiempo». Amigos. Pensé en esa palabra, la sostuve, la di la vuelta. ¿Cuánto tiempo antes? 3 años. 3 años antes de que Mateo apareciera en mi trabajo ese martes por la tarde. 3 años antes de que me mirara de esa manera que te hace sentir que eres la única persona en la habitación. ¿Él sabía quién eras cuando se acercó a mí? Elena no respondió de inmediato. Bebió un sorbo de café. Lo dejó en la mesa con cuidado. Sí, dijo. Una sola sílaba. Limpia, sin matices. Y con esa sílaba, 8 años de matrimonio cambiaron de forma por completo.
Mateo llegó al apartamento esa noche. No lo llamé para pedirle ayuda. Lo llamé en lugar de llamar a alguien más. Eso era lo que Elena me decía ahora, sentada frente a mí, con esa voz tranquila y esos ojos que no parpadeaban más de lo necesario. Y Mateo llegó. Llegó en menos de 10 minutos, lo que significaba que no estaba lejos, lo que significaba que ya sabía o intuía que esa noche algo iba a pasar. Elena me contó que lo oyó entrar, que escuchó los dos hablando, en voz baja, durante un tiempo que ella no supo calcular, porque el dolor no deja calcular bien el tiempo. Que en algún momento sintió que alguien la movía, que perdió la conciencia justo después. Cuando despertó, estaba en un lugar que no reconoció. Mateo estaba ahí, yo no. ¿Por qué no fui contigo?, pregunté, y noté que mi voz sonaba extraña, demasiado pequeña para la pregunta que era. Elena me miró. Eso, dijo, es lo que llevas 10 años sin querer recordar. Lo recordé en el metro, de vuelta a casa. No sé por qué ahí y no antes. Quizás porque el movimiento del vagón, el ruido constante, la gente a mi alrededor sin prestarme ninguna atención, me dio la clase de anonimato que se necesita para ver las cosas que llevas mucho tiempo mirando sin ver. Lo que había enterrado no era un accidente. Lo que había enterrado era una decisión. Esa noche, después de que Elena cayera, yo me quedé de pie junto a ella durante casi 2 minutos. Eso era lo que ella había dicho. 2 minutos en los que yo la miré y tomé el teléfono y llamé a Mateo. No llamé a emergencias, no fui en busca de ayuda, llamé a él. Y luego cuando Mateo llegó y me dijo que se ocupaba, cuando me dijo que me fuera, cuando puso esa mano suya tan precisa sobre mi hombro y me dijo, ve, yo me fui. Salí del apartamento, cerré la puerta y construí, en las horas y días y meses que siguieron, una versión de esa noche que mi mente pudiera sostener. Elena se había ido. Elena había salido enfadada. Elena había desaparecido porque Elena siempre desaparecía, porque así era ella, impredecible y libre y sin miedo a nada. 10 años de esa historia, 10 años repitiéndomela hasta que se volvió real. Mateo estaba en casa cuando llegué. Me detuve un momento en el rellano, con la llave en la mano y la puerta cerrada delante. El pasillo estaba en silencio. Desde dentro no llegaba ningún ruido. Pensé en todas las veces que había abierto esa puerta sin pensar nada. Luego la abrí. Lo encontré en el salón, sentado en el sofá con un vaso de agua en la mano, sin la televisión encendida ni ningún libro abierto. Solo sentado en el silencio, como alguien que también ha pasado el día esperando. Me miró entrar. No dije nada. Me senté en el sillón de enfrente. Entre los dos, la mesita baja y el silencio de 8 años, y todo lo que nunca habíamos nombrado. Mateo, dije por fin, ¿por qué te casaste conmigo? La pregunta era simple. El fondo no lo era. Él dejó el vaso en la mesa, se pasó una mano por la cara, y luego hizo algo que no esperaba. Soltó una especie de sonido breve, casi una risa pero sin humor ninguno. Porque tenía miedo, dijo. 3 palabras. Y las 3 eran verdad. Lo supe porque las dijo mirándome. La primera vez en mucho tiempo que me miraba de verdad cuando me hablaba. ¿Miedo de qué? De lo que sabías, de lo que recordabas, o de lo que podías recordar si alguien te dejaba. Y ahí estaba, tan simple y tan devastador que tardé un momento en respirar. Mateo no se había acercado a mí por amor. Se había acercado porque yo era el único testigo de lo que había ocurrido esa noche. Porque si yo lo recordaba y lo contaba, él también estaba dentro. Él también había estado allí. Él también había tomado decisiones. Marcharse con Elena en lugar de llamar a una ambulancia. Ayudarla a desaparecer. Construir con ella, durante años, el mismo silencio que construía conmigo. ¿Y ella?, pregunté. ¿Qué le dijiste a ella? Mateo tardó en responder. Que tú nunca habías llamado al número de emergencias. Que te habías ido. Que si volvía, nadie le iba a creer. Lo dijo con la misma voz plana con que habría descrito el tiempo. Sin inflexión, sin excusa. Con la precisión fría de alguien que lleva mucho tiempo conviviendo con una verdad sin necesitar maquillarla. Pensé en Elena, despertando sola en algún lugar desconocido.
sola con el dolor y con Mateo, y con la versión de esa noche que él le había dado. Pensé en ella eligiendo quedarse callada. No por miedo, por otra cosa. Sonó el timbre. Mateo no se movió, pero tampoco pareció sorprendido. Y en ese detalle, en esa quietud suya tan específica, entendí que él ya sabía quién era. Que lo había sabido desde el momento en que yo entré por la puerta. Fui a abrir. Era Elena. Estaba en el umbral con el abrigo gris y las manos en los bolsillos, y esa expresión suya que yo por fin empezaba a descifrar. No era frialdad, era contención. Era la cara de alguien que ha aprendido a no gastar energía en lo que no puede controlar y a guardarla toda para lo que sí. Entró sin que yo se lo pidiera. Pasó por mi lado. Entró en el salón. Vio a Mateo en el sofá. Lo miró un momento. Él le devolvió la mirada. Entre los dos hubo algo que yo no supe leer del todo. Algo que llevaba demasiado tiempo construido como para que yo pudiera entenderlo en un segundo. Luego Elena se giró hacia mí. ¿Ya recuerdas?, preguntó. Sí, dije. Asintió. Despacio. ¿Todo? Hice una pausa. Suficiente. Ella cruzó los brazos. No de manera agresiva, solo como alguien que lleva mucho tiempo de pie y necesita apoyarse en algo. Quiero que sepas una cosa, dijo. Y su voz, por primera vez desde que la había vuelto a ver, tenía un filo distinto. No de rabia, de algo más hondo. Nunca perdí la memoria. Lo dije antes de poder evitarlo. Lo sé. Ella parpadeó. Fue la primera vez que la vi hacer algo que no había calculado. Mateo me dijo que si volvía, nadie me creería, continuó. Tenía razón, pero no por las razones que él pensaba. Me miró directamente. Nadie te habría creído a ti tampoco. Si hubieras recordado, si lo hubieras contado, porque la historia que tenías no te absolvía, Renata, te hundía. El salón estaba muy quieto. Entonces, ¿por qué volviste?, pregunté. Y aquí fue cuando el suelo se movió de verdad. Elena no respondió de inmediato. Miró a Mateo una vez más. Luego me miró a mí. Y lo que vi en su cara no fue triunfo. No fue venganza. Fue algo mucho más difícil de sostener. Fue pena. Me miró durante un momento largo. Y no dijo nada más. La habitación tardó un momento en volver a tener aire. Porque lo que Elena acababa de decir no era una acusación. Era algo peor. Era la pregunta que yo debería haberme hecho hace 10 años, en ese apartamento, mirándola en el suelo, con el teléfono en la mano. ¿Me importaba lo suficiente? Y la respuesta que había dado entonces, sin palabras, con los pies llevándome hacia la puerta y la mano marcando el número de Mateo, en lugar del de emergencias, era una respuesta que ninguna memoria borrada podía deshacer. Elena recogió su abrigo del respaldo de la silla donde lo había dejado. No dramáticamente, con la misma calma con que había entrado. Caminó hacia la puerta. Se detuvo un segundo, la mano sobre el pomo. No se giró del todo, solo lo suficiente para que yo pudiera escucharla. No vine a destruirte, Renata. Una pausa. Vine a ver si todavía eras capaz de recordar. La puerta se abrió. Se cerró. Y el sonido de esa puerta al cerrarse fue el más definitivo que he escuchado en toda mi vida. Mateo no se movió. Yo tampoco. El salón seguía igual. La mesita baja, el vaso de agua, las cortinas que él había elegido. Todo en su sitio, todo perfectamente ordenado como siempre. Y de repente entendí lo que había tardado 8 años en ver, que ese orden nunca había sido una virtud. Era la única manera que Mateo tenía de vivir con lo que sabía, poner cada cosa en su lugar, controlar lo que se podía controlar, mantener la superficie tan lisa que nadie pudiera ver lo que había debajo. Lo mismo que yo había hecho. Los dos durante 8 años, construyendo juntos la misma mentira con distintos materiales. Los dos durmiendo en la misma cama, encima del mismo secreto. Los dos tan cómplices el uno del otro que ninguno podía hablar sin hundirse también. Eso era nuestro matrimonio. No el amor, no la elección, el miedo compartido. Lo miré. Él me miró. No había nada que decir que no lo hubiéramos dicho ya en silencio, durante años, sin reconocerlo. Me levanté, cogí mi chaqueta, mi teléfono,
las llaves. Renata, dijo. Me detuve, pero no me giré. ¿A dónde vas? No respondí de inmediato. Pensé en Elena saliendo por esta misma puerta. Pensé en mí saliendo de aquel apartamento hace 10 años. Pensé en todas las veces que alguien sale de un sitio y lo que deja atrás ya no puede reconstruirse. No lo sé, dije. Y era verdad. Abrí la puerta. La calle estaba fría. El aire tenía ese olor particular de las noches de otoño, a tierra húmeda y hojas aplastadas. Me detuve un momento en el umbral. Por fin recordaba todo. Ojalá no lo hubiera hecho, porque lo que recordé no fue solo lo que había hecho esa noche, fue quién era yo mientras lo hacía. Y esa persona, de pie junto a su hermana en el suelo, con el teléfono en la mano marcando el número equivocado, no era alguien que yo pudiera seguir enterrando. Era alguien con quien iba a tener que aprender a vivir. Sin paredes, sin reglas, sin nadie que me dijera que no hablara de ella. Solo yo y lo que recordaba.